Arratzaldeon eta ongi etorri Mondragon Unibertsitateko alumni hitzaldi zikloaren 3. saiora. Gaur, mendekotasunaren soluzio teknologikoaren gaia jorratuko dugu. Gaur ere, zuzenean Aretxabaletako kampuseko platotik. 4 gonbidatu ditugu gaur. Batetik, Arantxa González de Heredia, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea eta diseinu inklusiboan aditua. Gurekin egongo da Iñaki Aranburu, Oroi enpresako zuzendari exekutibua. Gainera, platoan egongo da Maitane Garzia, Ubikare enpresako User Experience arduraduna eta moderatzaile lanetan Unai Ayala, Mondragon Unibertsitateko bideomedikuntzako irakasle eta ikertzailea. BioArtxo, Soluciones Tecnológicas para la Dependencia ekitaldiarekin hasi aurretik. Batetik, ekitaldia hitzaldia gazteleraz izango da, baina nahi dozuenok euskeraz jarraitu, aplikazioan bertan daukozue aldi bereko itzulpen zerbitzua. Eta bestetik, une honetatik aurrera ja irekita dago txata. Edozein galdera, bota txatean eta gero amaieran gure gonbidatuek erantzungo dituzten galdera horri guztiak. Eta beste barik, hasingo gara ekitaldiarekin. Aurrera, zuen txanda da, aurrera, Unai. Arratsaldeon guztioi, a la jornada sobre soluciones tecnológicas para situaciones de dependencia. Hoy hablaremos sobre las posibilidades de la tecnología para mejorar el bienestar de las personas mayores. Se estima que en la Europa del 2050 casi un tercio de las personas tendrán más de 65 años y esto está debido al aumento de la esperanza de vida. Este aumento de la esperanza de vida se ve reflejado actualmente en un cambio en la pirámide demográfica, lo que va a conllevar ciertos retos y oportunidades asociadas al bienestar, a la soledad y a la salud. De hecho, el gobierno vasco ha identificado el envejecimiento saludable como una de las líneas estratégicas dentro de su plan de ciencia y tecnología de 2020-30. También, tanto la Diputación de Guipúzcoa con el plan Adinberri como la Diputación de Vizcaya con el Naus Intelligence Center han puesto en marcha diversas actividades para abordar este reto. Nosotros, desde Mondragon Universitatea, investigamos y desarrollamos productos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y, de hecho, damos formación tanto reglada en grado y máster en Ingeniería Biomédica como para profesionales dentro del Naus Intelligence Center, ofertando para profesionales un máster en emprendimiento tecnológico y el año que viene un máster en análisis de datos. Unas preguntas claves es saber qué es la Silver Economy, ¿vale? La Silver Economy es toda la actividad económica asociada a satisfacer las necesidades de las personas mayores de 50 años. Es un término que nació en Japón, ¿vale? E involucra toda actividad relacionada tanto con el sector de la salud como de la banca, del turismo o de cualquier otro sector que pueda generar una actividad económica. Gran parte de las oportunidades que se vislumbran dentro de la Silver Economy en el futuro están asociadas a la innovación tecnológica, ¿vale? Y muchas de ellas asociadas a las tecnologías de la información. Uno de los nichos de mayor crecimiento empresarial que se estima está relacionado con el hogar conectado, sobre el que hablaremos hoy. En la jornada de hoy analizaremos cómo la inteligencia artificial, la robótica, la sensórica, la realidad virtual y el diseño inclusivo pueden ayudar a que el hogar conectado sea una realidad de futuro. Para ello contamos hoy con 3 ponentes con experiencia en este ámbito. Estamos con Maitane Garzia, responsable de experiencia de usuario de Ubikare. Estamos con Iñaki Aranburu, CEO de Oroi, empresa que desarrolla productos y servicios basados en realidad virtual. Y por último, estamos con Arantxa González de Heredia, profesora investigadora en Mondragon Universitatea y experta en diseño inclusivo. Para empezar con la ronda de preguntas, ¿vale? Arantxa, eskerrik asko etortzeagatik. Vale, mi introducción ha hablado que el cambio demográfico es una realidad. ¿Vale? Tú como experta en diseño inclusivo, ¿nos podrías hablar sobre un poco estos retos que van a afrontar la sociedad a futuro relacionados con este cambio demográfico? Pues sí, bueno, como has comentado antes, hemos lanzado un máster sobre emprendimiento tecnológico para Silver Economy y bueno, en una de las sesiones formativas invitamos a Dolores Puga, que es una experta en demografía del CSIC, y nos planteó un poco los retos principales, ¿no? Y yo creo que resumen muy bien la situación que se va a dar en el futuro. Por una parte, decía pues, que al final, como aumenta la esperanza de vida, vamos a tener una vejez más larga y más heterogénea, porque la diversidad entre las personas mayores va a aumentar. Cada vez va a haber más personas mayores y van a ser más diversas entre sí, ¿vale? Por otro lado, las estructuras familiares van a cambiar.
cada vez tenemos familias con menor número de hijos, entonces las redes de apoyo que hasta ahora, bueno, los cuidados informales que se basaban un poco en el apoyo de familiares, de las hijas sobre todo, a veces los hijos y demás, pues igual eso en el futuro va a tener que cambiar, ¿no? Y vamos a tener que basarnos en redes de apoyo más amplias y más diversas, pues basadas en amistades, en la comunidad. Por otro lado, bueno, el aumento de la esperanza de vida no va a hacer que los años en situación de discapacidad aumenten, pero sí los años en que vamos a convivir con una enfermedad crónica o varias. O sea, la cronicidad sí que va a aumentar, entonces vamos a tener que estar más tiempo conviviendo con enfermedades que antes pues, eran peor porque suponían la muerte, ¿no? Ahora se cronifican, no te mueres, pero tienes que convivir más tiempo con esas enfermedades, ¿no? Y eso trae pues, una necesidad de cuidados de larga duración. Entonces vamos a necesitar pues, seguir tratamientos médicos y recibir cuidados durante más tiempo. Luego se están diseñando nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tecnologías para dar respuesta a esas mayores necesidades de cuidados, pero que están muy centradas en lo urbano, en soluciones que encajan bien en las grandes ciudades, ¿no? Pero quizá las ciudades con menos densidad de población, las ciudades más rurales, pues están quedando un poco a un lado, ¿no? Y va a ser necesario proponer soluciones para las zonas también menos habitadas. Y por último, el reto de la soledad, que viene un poco derivado de ahí de las estructuras familiares y de que los cuidados van a tener que ofrecerse pues, de otra manera, ¿no? Para también no solo hacer frente a los cuidados de salud, sino también de salud física, sino también de salud mental y de apoyo social que necesitan las personas. Vale. Eso sería. Muchas gracias. Entre las cosas que has comentado, ¿no? Hemos hablado de los modos de atención, una cosa que va a evolucionar, ¿no? Cada vez se está apostando más por que las personas mayores estén más tiempo en sus casas, en sus hogares, ¿no? Y para eso, digamos que el hogar conectado va a jugar un papel clave. ¿Nos puedes explicar un poco qué rol va a jugar ese hogar conectado en esos nuevos modelos de atención? Vale, pues yo creo que va a servir para poder hacer un seguimiento mejor de la situación de las personas, poder igual también diagnosticar a veces situaciones de fragilidad o prevenir y acompañar a los cuidados, los modelos de cuidado actuales o futuros. Yo creo que va a complementar, nunca va a poder sustituir el hogar conectado, nunca va a poder sustituir pues, el cuidado que puede ofrecer una persona, ¿no? Los cuidados requieren de una dedicación intensa de las personas, o sea, para levantar a una persona de la cama o hacerle compañía o ayudarle a comer, pues es difícil que la tecnología, el hogar conectado vaya a sustituir todo eso, ¿no? Y es difícil y además no sé hasta qué punto pues ético o el mejor modelo, ¿no? Entonces yo creo que va a servir como complemento y que va a hacer como más eficiente los nuevos modelos de cuidados. Vale, estamos hablando mucho del cuidado, ¿no? Cuidado en casa, la importancia del cuidado, ¿no? Maitane, ¿vale? Estos nuevos modelos de atención que hemos comentado, ¿no? Ubicare, lo que desarrolláis es un servicio para el cuidado de la salud personalizado en casa, ¿no? ¿Puedes explicarnos cómo la solución de Ubicare intenta mejorar esa experiencia en casa, personalizar el cuidado y la salud, por favor? Sí, Ubicare es una alternativa real a la residencia. Al final, en Ubicare creemos que con la tecnología que hay hoy en día y con los recursos que tenemos, se puede envejecer y además ser atendido en el hogar. Porque al final el hogar o el domicilio, nuestra casa, es como parte de nuestra identidad, es nuestro barrio, nuestros vecinos. Entonces, ¿por qué al envejecer tenemos que ser atendidos fuera de o sea, lejos de nuestro barrio o lejos de nuestras familias, ¿no? Entonces, un poco de esa necesidad surge Ubicare. Ubicare da servicios de cuidados y salud en el domicilio. Y lo que hace es habilitar ese espacio, ese domicilio para la atención. ¿Y cómo lo hace? Lo que hacemos es una atención centrada en el paciente, en la persona, pero también en el ecosistema de cuidados que tiene alrededor. Esos ecosistemas de cuidados al final cambian en el contexto. Como bien ha mencionado Arantxa, no es lo mismo un ecosistema de cuidados de una persona mayor en una ciudad, una urbe grande, o en un pueblo. En un pueblo seguramente en ese ecosistema de cuidado están los vecinos o otras personas, ¿no? Entonces nosotros cuando damos ese servicio siempre pensamos en ese ecosistema de cuidados.
Y lo que hacemos es intentar incluir esas personas que forman parte de ese ecosistema de cuidados, porque al final somos seres sociales y dependemos unos de otros, ¿no? Entonces lo que intentamos es coger ese ecosistema de cuidados y que ellos formen parte de nuestro equipo de cuidados, de nuestro equipo profesional. Entonces son partícipes de ese cuidado y eso es algo que habilita los cuidados en el hogar. Esa es la primera parte. Pero ¿quién lidera y quién coordina a todas esas personas y todos esos profesionales que tienen que ir al hogar, ¿no? Pues tenemos el rol de la enfermera gestora, que es al final una coordinadora, la que tiene una visión global de la persona y ve esa continuidad del cuidado y coordina un poco, digamos, a esos profesionales. Entonces, por un lado, eso tenemos el ecosistema de cuidados, por otro lado, la enfermera de caso, y por otro, la herramienta que habilita que esos cuidados sean más efectivos y más democráticos, porque van a poder llegar a más hogares, que es Naya, que es nuestra inteligencia artificial o nuestro cerebro, que es nuestra herramienta. Vale, muy importante todo lo que has comentado. Lo que hemos centrándonos un poco en la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Digamos que estamos hablando de tecnologías, la inteligencia artificial es una de esas tecnologías del futuro. Me gustaría que nos comentases un poquito cómo esas tecnologías de inteligencia artificial junto a sistemas de monitorización avanzados, cómo van a cambiar o a revolucionar los cuidados al futuro, cómo lo vislumbráis. Sí, ahora Naya en la actualidad es un software medical device o producto sanitario que lo que hace, utiliza una taxonomía llamada Nanda-Knock-Nick, que es muy sencilla de entender. Al final lo que hace es, cuando las familias activan nuestros servicios, la enfermera gestora lo que hace es un diagnóstico geriátrico integral y hace un diagnóstico de esa persona de una forma integral, no solo a nivel funcional, también social, ¿no? Si tiene una red de apoyo sólida, a nivel mental es un diagnóstico muy completo. Y esos serían los NANDAs, los diagnósticos. Y eso nos ayudaría a Naya a identificar esos diagnósticos. Luego estarían los NOCs, que funcionan esos diagnósticos. Tenemos unos objetivos que alcanzar, es decir, esa persona, en función de ese ecosistema de cuidados que tiene, en función de sus capacidades, pues tendrá unos objetivos diferentes a otras. Y luego tenemos una fase de intervenciones, es decir, programamos unas intervenciones en función de las necesidades de esa persona y de ese ecosistema. Y, por ejemplo, si hay una caída en el hogar, lo que haría Naya sería reevaluar a esa persona y decir, pues igual esta persona necesita intervenciones relacionadas con la actividad física. Entonces, realizaríamos intervenciones en el hogar supervisadas por un profesional físico y de esta manera tendrían las familias un plan personalizado a sus necesidades. Y esta es la forma que tiene de trabajar Naya, que al final estos planes de cuidados están consensuados, es una toma de decisiones compartida con la familia y con el paciente, porque muchas familias, pues igual algunas intervenciones pues no les apetece o quieren priorizar otras. Entonces Naya lo que hace es habilitar o asistir a esos ecosistemas de cuidados y habilitar ese plan de cuidados. Y en cuanto a la revolución que comentabas, en el hogar yo espero que no sea una gran revolución, me refiero a que las personas espero que no lo vean como algo disruptivo en el hogar, porque yo creo que si no, no va a haber una adopción, no van a querer introducir algo muy drástico, algo muy tecnológico en el hogar. Entonces yo creo que esa evolución va a ser natural y debe ser, y la tenemos que diseñar de forma natural. Para mí donde está la revolución es, por ejemplo, quién dota a Naya de inteligencia. En Ubicare lo que hacemos es, tenemos un equipo de conocimiento que son profesionales médicos, son enfermeras y doctoras, que identifican las últimas guías prácticas y las traducen a lógicas y a algoritmos. Entonces, al final son profesionales de la salud que están generando algoritmos, ¿no? Que para mí es algo como muy novedoso y para mí es la parte de detrás de Naya es donde está realmente la revolución. Vale, muchas gracias. Vale, otro de los retos que ha comentado Arantxa en su exposición ha sido el tema de la soledad, ¿no? La soledad como uno de los problemas que nos viene del futuro. El cambio de modelos familiares va a conllevar que muchas veces las personas mayores estén solas en sus casas. Iñaki, vosotros desde Oroi, ¿vale?, habéis abordado esta problemática con temas de realidad virtual. ¿Podrías un poco contarnos cómo lo habéis abordado y cómo podéis trabajar la realidad virtual para mejorar la experiencia de los usuarios, las personas mayores, por favor? Sí, bueno, en Oroi básicamente
lo que hemos visto es pues toda esta tendencia del envejecimiento que se está viendo, la hemos unido con otra tendencia disruptiva que se veía, que era la realidad virtual. Y lo que pasa con las tecnologías es un poco lo que estabas comentando, ¿no? Que cuando se ve disruptivo se ve como plazos a futuro, cosas que, no sé, a qué queremos llegar, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue un poco lo contrario. Fue ver en qué momento estaba la tendencia del envejecimiento y en qué momento estaba la tendencia de la realidad virtual y qué posibilidades nos daba. Es verdad que la realidad virtual está en un momento un poco, todavía está prematuro para un usuario experto, pero de cara a un usuario tal vez que no es tan tecnólogo, estas funcionalidades que ya están desarrolladas son más que suficientes. Entonces, lo que hicimos fue pues, ver de cara de la propuesta de usuario que teníamos desde la tecnología, decir, oye, de cara al envejecimiento, ¿qué podemos hacer? Y la propuesta está súper clara, ¿no? Al final, los usuarios desde casa muchas veces o desde residencias no se pueden mover. La tecnología les da esa posibilidad de poder moverse y poder visitar sitios. Entonces ahí lo que hicimos fue pues, un plan de negocio, utilizando un poco pues, el perfil que teníamos los fundadores y empezamos a crear aplicaciones, ¿no? Tenemos 3 aplicaciones a día de hoy. La primera sería el bienestar, ¿no? Que básicamente lo que te da es la posibilidad de viajar a sitios que ahora mismo no eres capaz de poder viajar porque estás en el domicilio institucionalizado o donde sea y pues mediante las gafas de realidad virtual puedes volver a sentir experiencias de ese tipo. Entonces, esto, si encima le juntamos una capa de neuropsicología que al final lo que hace es adaptar los contenidos que estás viendo al deterioro cognitivo del usuario, pues es un poco el servicio que nosotros aportamos. Tenemos 3 aplicaciones, porque al final, según hemos ido desarrollando y probando la tecnología con los usuarios, pues hemos visto diferentes funcionalidades que se podían aplicar. Una sería la del bienestar, la segunda sería la estimulación cognitiva, que es cómo podemos trabajar toda esa parte de atención, memoria, lenguaje, ¿no? Que poco a poco se va deteriorando con la edad, y cómo se puede trabajar en un entorno seguro. Y la tercera sería pues, hacer ejercicio físico también con las gafas. Al final no es lo mismo hacer... Nosotros estamos ya en una generación en la que pues, lo vemos bastante normal, ir al gimnasio, hacer ejercicio, pero nuestros abuelos no iban al gimnasio normalmente a hacer ejercicio. Entonces, pues, lo que hay que hacer es darles ese plus de motivación, ¿no? Para que desde casa puedan hacer ejercicio pues, también de alguna forma motivados, en vez de estar dándole a unos pedales mirando a una pared, pues se ponen unas gafas y con las gafas lo que hacen es pues, moverse en un entorno virtual. Vale. Interesante, ¿no? Hablamos de entonces 3 aplicaciones distintas, digamos, de la realidad virtual, ¿no? Orientada más al bienestar, relacionada con el ocio, ¿no? Y los viajes, y luego temas de entrenamiento tanto físico como cognitivo, ¿no? ¿Qué otros tipos de oportunidades vislumbráis en el futuro que pueda aplicar la realidad virtual para el hogar conectado, para el cuidado de las personas, para su mejora de la calidad de vida, ¿no? En general? Sí. A ver, hay un gran trabajo que hacer de cara a la captación de datos y todos los datos que se pueden recoger con las gafas de realidad virtual. La posibilidad que nos da las gafas es el poder emular situaciones que son difíciles de emular. Me explico. Por ejemplo, si hasta ahora las funciones cognitivas o la atención, memoria, lenguaje, ¿cómo se trabajaba? Pues se trabajaban con ejercicios, ahora ya casi en tablet, pero antes pues de forma más mecánica, con pues eso, el mítico juego de juntar el patito con el patito, la vaca con la vaca, no sé, trabajar la memoria así, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que los usuarios mejoraban en ese tipo de ejercicios, pero eso, si luego lo quieres transferir a la vida real, no es así. Tú vas a hacer la compra, por mucho que hayas trabajado la memoria, pues lo que tienes que hacer es fijarte en la lista de la compra que llevas, ¿no? O hacer la cuenta, pues tienes que estar pensando las monedas que tienes que dar. La realidad virtual lo que nos da es la posibilidad de poder emular estas situaciones sin tener que moverte desde tu casa. Y puedes estar trabajando en sacar dinero del banco, todas esas cosas que a priori no están tan adaptadas para el usuario con las gafas. Entonces esto es una cosa que ya estamos trabajando en ello, pero sí que lo que todavía queda bastante trabajo es en cómo somos capaces de
según cómo está el usuario haciendo esos ejercicios, extraer, vamos a decir, saber en qué momento está ese usuario, de deterioro cognitivo, de habilidades. Sería un poquito el trabajo que tenemos que hacer para luego convertirlo en una herramienta todavía más útil. Muy interesante. Hablábamos antes también que uno de los retos que se viene, ¿no? Más gente mayor, ¿no? Con muchas veces ciertas dependencias, ¿no? Entonces, unas cosas claves base a futuro es todo el diseño del producto, incluir o tener en mente, ¿no? Que hay que incluir esas características de esas personas. Arantxa, tú tienes una gran experiencia en todo el tema de diseño inclusivo. ¿Puedes explicarnos qué es el diseño inclusivo, ¿no? Es una palabra que muchas veces se escucha, pero igual no todos entendemos lo que es. Y un poco de cómo abordáis desde el diseño de BZ esta temática, por favor. Vale, pues bueno, el diseño inclusivo es diseñar productos y servicios que sean utilizables y, bueno, útiles y utilizables por el mayor número de personas razonablemente posible. O sea, que tengamos en mente cuando estamos diseñando algo que existe diversidad, que existen personas con necesidades, características diferentes y que las incluyamos y que los productos y los servicios que diseñemos sean fáciles de utilizar para todas las personas, ¿no? Eso por un lado, porque el diseño inclusivo muchas veces está enfocado a las capacidades, ¿no? Pues la capacidad visual, auditiva, la cognitiva, la capacidad de comunicación, la movilidad, la destreza. Entonces, cuando vamos a utilizar productos y servicios, es necesario tener ciertas capacidades, ¿no? Si ese servicio me está pidiendo más capacidades de las que yo tengo, ahí me está excluyendo, ¿no? Entonces, por una parte sería eso, y por otra parte sería reconocer la diversidad también de las motivaciones de las personas y las necesidades, ¿no? Por ejemplo, entre las personas mayores se ve muy claro pues, que hay algunas que quizá sí que están dispuestas a introducir pues, sensores en casa, tecnologías y demás, pero otras no. También vemos pues, que hay personas que llegan a cierta edad pues, con un estado de salud muy bueno y que igual lo que tenemos que plantear son servicios, pues no sé, para disfrutar del ocio o de otro tipo de actividades, ¿no? Y bueno, que me enrollo, ¿cómo lo abordamos en el DBZ? Me preguntabas, pues bueno, utilizamos una metodología de innovación centrada en las personas que está dividida en distintas fases, desde la búsqueda estratégica, la exploración de necesidades, la ideación de nuevas ideas, el desarrollo de los productos y la implementación, ¿no? Y bueno, en cada una de esas fases tenemos distintas herramientas para incluir esta diversidad. Pues por ejemplo, en la fase de exploración tenemos herramientas como la herramienta de personas, donde hacemos una síntesis de la búsqueda o del análisis que realizamos al principio de los proyectos, donde realizamos entrevistas, observaciones con personas reales, y ahí siempre nos encargamos de incluir a personas diversas dentro del proceso. Ahí contamos con la ayuda del CARTU, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Guipúzcoa, luego otras asociaciones como Euskal Gorrak o la Asociación de Esclerosis Múltiple de Álava o la Fundación 11, que nos permiten contactar con personas con discapacidad que participan en nuestros proyectos. Y bueno, y eso, realizamos distintas entrevistas, observaciones y demás, y luego las sintetizamos como en perfiles de personas, ¿no? Pero perfiles pues, para tener siempre presente esa diversidad y no olvidarnos y caer al final en los prejuicios que tenemos todos, ¿no? En la cabeza. Después también tenemos distintas herramientas, equipamientos para simular capacidades distintas, pues gafas que simulan pues, glaucoma, cómo se va perdiendo la visión periférica, o degeneración macular, que sería el efecto contrario, o un andador, una silla de ruedas, pues para ponernos en la situación de las personas usuarias, ¿no? Por ejemplo, cuando van a hacer la compra. Ese es un ejercicio que hacemos todos los años y que es muy enriquecedor. Después, a ver, eso, equipamiento para empatizar, ¿no? Y después también equipamientos para hacer test de uso, o sea, involucrar a personas usuarias en el uso de prototipos que nosotros hayamos desarrollado y ver dónde se generan más dificultades, dónde se equivoca la gente, dónde surgen los errores y qué es lo que tenemos que cambiar en esos diseños, ¿no? Un poco esas serían las fases más importantes. Vale, muchas gracias.
Vosotros, Iñaki, Maitane, ¿no? Vuestras empresas imagino que tendréis que hacer algo parecido, desarrollar productos para personas mayores. ¿Cómo habéis abordado el tema del diseño inclusivo? Pues desde nuestro punto, o sea, nosotros desde el principio empezamos pues pisando mucha calle, la verdad, hablando con los profesionales de los centros, de mayores, hablando con los profesionales que están día a día con ellos, con las personas mayores. Ahí es donde más hemos aprendido. Estamos en un constante recogimiento de feedback y que nos ayuda también un poco a ver nuevas necesidades, nuevas mejoras del producto. Y es en lo que nos hemos centrado hasta ahora. En nuestro caso era claro que teníamos que trabajar mucho eso, porque al ser una tecnología tan novedosa, utilizada por un usuario, vamos a decir, tan poco tecnólogo, ahí había que ver cuáles eran las carencias que el usuario podía tener de cara a la tecnología. Entonces es algo que hemos intentado agilizar desde el primer momento. En Ubicaria al final, muy relacionado también con lo de Oroy, al final nosotros no solo desarrollamos un software que nosotros mismos utilizamos. Entonces tenemos nuestro campo de pruebas en casa. Hay una comunicación súper fluida entre las personas, las enfermeras, las auxiliares que utilizan nuestras herramientas y los usuarios finales, las familias y los desarrolladores de software. Entonces hay una comunicación continua y en cuanto sale una nueva funcionalidad podemos hacer una prueba piloto, hacemos testeos casi desde la idea y comprobamos si eso va a funcionar o no desde la concepción de la propia idea, porque muchas veces hasta que no ves a los usuarios utilizándolo no sabes cómo lo van a utilizar. Claro. Entonces tener esa comunicación tan directa con el campo, pues yo creo que es una clave para el éxito, para la aceptación de la tecnología. Otra de las cosas, por ejemplo, en nuestro caso es pensar en lo que comentaba antes de no solo una persona mayor, sino en todo el ecosistema. Vemos que cada vez hay más personas, o hay algunas personas de más de 80 años que tienen WhatsApp. Seguramente no se lo hayan descargado ellos, se lo haya descargado un nieto o un familiar. Entonces, al final, esas dependencias que surgen, pues también hay que tenerlas en cuenta. Y nosotros a la hora de diseñar pues tenemos en cuenta que también hay un soporte de la familia detrás y que se puede utilizar por diferentes personas. Y yo creo que lo que ha comentado antes también Arantxa, de que hay personas que no quieren integrar esos sensores, esa tecnología. Entonces, en Ubicare siempre pensamos en que el servicio tiene que ser de calidad, teniendo integrado la tecnología o no. Entonces, vemos cada vez más que las familias están más alfabetizadas, hay una alfabetización en salud cada vez mayor, quieren saber de primera mano cuál es el plan de cuidados y aprender a cuidar y ser cuidado. Entonces, les damos recursos a esas familias para aprender, para promocionar la salud, para aprender alimentación. Entonces, les damos todos esos recursos para volverse cuidadores o pacientes expertos. Y para los que no quieran serlo, pues nada, al final cada familia decide o cada persona decide cómo quiere participar en sus cuidados. Entonces, lo que ofrece Ubicar al final es, para los que quieran integrar esa tecnología, pues les damos la opción, y a los que no quieran, la calidad del servicio va a seguir siendo la misma. Vale. No, estamos todo el rato hablando de usuarios, ¿no? Usuarios de los servicios o usuarios de los cuidados, ¿no? Pero en este tema, ¿no? Una cosa también muy importante es el cuidador, ¿no? La persona que ejerce de cuidador, ese ecosistema que hablas tú, ¿no, Maitane? ¿Podrías explicarme un poco cuál ha sido vuestra experiencia desde el punto de vista de la tecnología, de cómo han aceptado la tecnología pues, los profesionales, los cuidadores, al final son ellos muchas veces los usuarios de esas tecnologías? En los proyectos en los que habéis participado, ¿cómo os habéis visto no solo ese usuario final como la persona que es cuidada, sino ese cuidador o cuidadora, que de hecho muchas veces es cuidadora, ¿no? ¿Cómo ha aceptado o no ha aceptado? Porque hay veces que tienen rechazo al uso de tecnologías, y cómo lo estáis aprovechando. En nuestro caso, por lo menos, ha sido el reto, el mayor reto. Nos hemos encontrado a muchas más, muchos más profesionales que estaban más reticentes a la hora de usar la tecnología o cambiar su día a día, porque al final, piensa que un profesional, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Es un día más en su trabajo, lo tiene totalmente mecanizado y programado, y claro, que tú vayas con algo nuevo a incluirla ahí, pues está rompiendo un poco los esquemas. Entonces, para nosotros, para mí es muy importante
que ellos vean el valor de hacerlo. Eso es lo más importante. Porque, y sé que mirándolo desde nuestro lado, al principio, cuando estás desarrollando tecnología, es muy difícil porque no desde el primer momento puedes tener un producto totalmente terminado, no puedes estar dando algo bueno desde el principio, ¿no? Pero bueno, es importante que por lo menos ellos entiendan el concepto de lo que tú quieres hacer, por muchas veces, aunque al principio sea un poco pobre, y que vea que a la larga les va a ayudar en su labor. Entonces, bueno, una vez que rompes esa barrera, todo es más sencillo, pues al final, pero sí que es verdad que pues eso, es una barrera que a veces cuesta. Pues en Ubicare al final Naya empezó siendo simplemente o solamente para nuestros profesionales, y entonces ahí ya empezamos a ver pues eso, las primeras barreras. Nuestros profesionales son súper heterogéneos, entonces hay gente que Naya les pareció una herramienta habilitadora para su trabajo, y otras en cambio un impedimento para el día a día. Entonces yo creo que también los tecnólogos nos tenemos que bajar un poco también de esa, no sé, de ese pedestal y bajar un poco a la realidad e intentar desarrollar la tecnología lo más sencillo posible y ver qué fallos hay en la realidad. Entonces, por ejemplo, nos encontramos en algunos casos que algunos diagnósticos eran tan largos y costaba tanto introducir los datos que incluso los pacientes decían, joder, deja la tablet, ¿no? Estate conmigo. Entonces, claro, nosotros como desarrolladores del software lo que tenemos que hacer es que esas pantallas funcionen rápido, que la introducción de datos sea súper ágil. Entonces también nosotros tenemos que entender bien esas necesidades y empatizar con los profesionales para lanzar productos de calidad. No, todo esto está un poco centrado en todo vuestro expertise, ¿no? Al fin y al cabo en el Human Centered Design, ¿no? Sí, al final cuando descubres lo que aporta de verdad el producto o el servicio, o sea, el valor que le aporta a esa persona, no a ti como diseñador, sino a esa persona, qué es lo que le aporta, cuando descubres sus motivaciones y lo que realmente le puedes aportar, yo creo que es la clave del éxito, ¿no? Por ejemplo, has comentado el tema del WhatsApp, que lo utilizan personas mayores de 80 años cada vez más, y bueno, y está demostrado, o sea, en cursos de formación y más a personas mayores que han desarrollado, bueno, últimamente en Vizcaya, ahora no recuerdo quién era la empresa que realizó esos testeos, pero comentaban que se habían dado cuenta que muchas personas mayores utilizaban el WhatsApp como ya sistema operativo del móvil, o sea, gestionaban los contactos, las imágenes, todo a través de WhatsApp, porque les era mucho más sencillo que los settings o los ajustes del móvil y bucear en todo el sistema del móvil, ¿no? Entonces utilizaban el WhatsApp, que era más sencillo para ellos. Y luego también en un estudio que, bueno, durante mi tesis doctoral estuvimos haciendo sobre la actividad de hacer las compras, nos dimos cuenta de que las personas mayores pues no se les pasaba por la cabeza comprar online, pero sin embargo más de una utilizaba los bonos de las aplicaciones, o sea, igual tenían descargadas todas las aplicaciones de los supermercados y utilizaban los bonos de descuento pues para cuando pasaban por la caja comprar todas las ofertas, ¿no? Entonces, y con el tema de los cuidadores, yo creo que las personas cuidadoras también, muchas son mayores, o sea, bueno, mayores, muchas tienen 60 años o más, y al final la brecha tecnológica, si no diseñamos las tecnologías de forma más amigable y más sencilla, va a estar ahí siempre esa brecha tecnológica, ¿no? Según vayan avanzando las tecnologías a la velocidad que lo están haciendo, y si no se hacen pensando desde un punto de vista inclusivo, va a seguir existiendo esa brecha, ¿no? Entonces yo creo que es importante, sí. Vale, hasta ahora nos hemos centrado mucho, ¿no? En ese hogar, en casa, ¿no? Sobre todo muy tecnologías del mundo del software o del mundo de las tecnologías de información, ¿no? Pero existen otras tecnologías, bueno, no sé, disruptivas o novedosas, que también van a aportar un valor añadido, ¿no? Como pues la impresión 3D, la robótica, etcétera, ¿no? Vosotros como expertos, digamos un poco el tema del envejecimiento, ¿cómo veis que estas tecnologías también pueden aportar nuevas ideas o nuevas oportunidades empresariales? Pues nosotros, por ejemplo, que estamos constantemente pues, revisando un poco el mercado, cuáles son las tendencias, qué es lo que se está aplicando, pues desde Japón se está viendo claramente que todo el tema de robótica asistencial está en auge
y que son empresas que de verdad están consiguiendo inversión, que de verdad están consiguiendo introducir su producto en el mercado. Al final, por lo menos desde mi punto de vista, tanto barriendo un poco para casa desde la realidad virtual y también la parte de la robótica, son tecnologías que tienen mucho que decir en esto. Ahora mismo uno de los problemas, bueno, en el mundo asistencial hay dos problemas. Uno, la falta de personal, la falta de recursos para ese personal, ¿no? Y eso va a seguir, y lo que podemos hacer en este sentido es ayudar a esos profesionales a que su labor sea más eficiente. Y eso se va a conseguir mediante la tecnología. Entonces, la robótica, la persona va a seguir siendo necesaria en el cuidado, pero lo que vamos a hacer es dotarle de mejores herramientas para que su trabajo sea más eficiente. Y ahí entra la robótica en juego, tanto ya sea para cosas funcionales como vamos a levantar a esta persona, y lo que antes era cargar de una persona para levantarlo, ahora hay pues una grúa, no sé, a detectores, a cosas que pues incluso les distraigan en esos momentos en los que el cuidador no pueda estar con ellos. Se me ocurren muy funcionalidades, la verdad. Luego has mencionado el tema de la impresión 3D, y algo curioso que yo desconocía, bueno, o había visto así, pero no pensaba que estaba tan cerca ya de mercado, es el tema de los alimentos impresos en 3D para personas que tienen problemas, como es disfagia, problemas al tragar y demás, que ahora mismo la solución que se les ofrece son pues igual purés, y están todo el día comiendo puré o gelatinas, y entonces pues sí que hay empresas que se están enfocando en eso, en cómo hacer alimentos más atractivos y más con otra, no sé, que ofrezcan otra experiencia, ¿no?, a la hora de comer, pero que eviten los problemas a la hora de tragar, pues que tienen algunas personas mayores. Yo el tema de la robótica, sí que soy un poco más, pues no sé, reticente, pero al final luego si nos damos cuenta, yo creo que el fallo, el problema es cuando ya le llamamos robot, ¿no? Robot asistencial. Eso ya, dices, en realidad estamos rodeados de robot ya, de máquinas, ¿no? O sea, lo que pasa es que el darle el aspecto ese de como humanizar la máquina... Más frío, ¿no? Sí, como que parece que viene a sustituir a una persona, y no es así, si es que estamos rodeados. El móvil es un ordenador súper potente que hace las funciones de un montón de personas, ¿no? O no sé, un montón de tecnología, ¿no?, que nos rodea, pero cuando ya le llamamos robot asistencial ya parece como que, no sé, sustituye funciones igual que son más difíciles de sustituir, ¿no? Pero sí que, a ver, al final yo creo que vamos adoptando la tecnología si aporta valor realmente y si soluciona problemas reales, si responde a necesidades reales, al final las vamos adoptando de forma natural y van a seguir entrando. Y no va a ser para todas las personas. Al final, como has comentado, el envejecimiento, al final las personas somos súper heterogéneas. Entonces hay algunos que sí que optarán por esas tecnologías y que otros no. Y entonces la tecnología también será como mucho más diversa porque se irá adecuando a los perfiles de cada uno. Y lo comentado antes del tema de los profesionales, que van a salir nuevas profesiones que ahora mismo ni pensamos, mucho más multidisciplinares, pues eso, que todavía no llegamos a entender o a ver, ¿no? Pues por ejemplo, especialistas en temas de 3D y alimentación, ¿no? Es algo que la tecnología 3D no es nueva, pero bueno, es bastante innovadora y bueno, pues eso aplicado a este sector pues crea nuevos puestos de trabajo y nuevos perfiles profesionales. Y luego también una cosa que ha venido con este tema, que también a veces vemos como el robot que sustituye a la persona como algo negativo, pero también es verdad que hay personas que necesitan tantos cuidados que al final está su casa invadida continuamente por distintas personas, ¿no? Pues primero la enfermera hacerme una cura, luego el fisio, luego tal, y al final es un montón de gente que está entrando en tu casa que tampoco es agradable. Entonces, si la tecnología puede ayudar a que se reduzca
el número de personas que entran cada día a tu casa, pues igual a veces, ¿no? También puede ser una ventaja, y el hacer todo eso más. En ese aspecto se habla mucho del cuidador aumentado, cuidador empoderado, ¿no? Que al fin y al cabo le das nueva tecnología, nuevos medios para, digamos, hacer más eficiente, como comentaba antes Iñaki, ¿no? su trabajo. Cambiando un poco más de ronda, ¿vale? Porque nos estamos centrando mucho en el hogar, ¿no? Tanto soft, hard, pero Silver Economy es mucho más, hemos dicho, ¿no? Al principio hemos dicho que es un concepto que aglutina todas las actividades económicas para las necesidades de mayores de 50 años, ¿no? Y ese cambio demográfico está claro, vamos a tener más gente mayor, más posibilidades de negocio. Me gustaría que hablaseis un poquito pues, en otros nichos de mercado, como puede ser el sector más del ocio, de las finanzas o más de salud, como más de medical device, ¿no? Vosotros conocéis el sector. ¿Qué oportunidades empresariales de emprendimiento existen tecnológico? ¿Qué iniciativas conocéis? No sé, comentéis un poquito a ver si alguien se anima. Pues, por ejemplo, hay un sector que yo creo que es muy interesante, que es el aprendizaje a lo largo de la vida. Ya existen iniciativas bueno, al final, ofrecer a las personas mayores la posibilidad de seguir creciendo como personas después de la jubilación, ¿no? De seguir con un proyecto de vida y de seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, esta experta en demografía, Dolores Puga, decía que estamos ganando cada década que vivimos 4 años de vida. O sea, que la mitad de los que estamos aquí vamos a vivir 100 años, dicen. Entonces hay que pensar, cuando nos jubilemos, que si nos jubilamos, no sé yo, pero aunque nos jubilemos a los 70, tenemos 30 años por delante, igual. Bueno, si llegamos, claro, si tenemos la suerte, ¿no? de llegar a jubilarnos, tenemos 30 años por delante, que antes igual podíamos pensar que eran para descansar, pero es que descansando 30 años, alguno se aburre también, ¿no? Entonces, para esos que se aburren, pues bueno, hay nuevos servicios. Por una parte, bueno, hay una carencia de orientación de muchas personas que cuando se jubilan dicen, ¿qué hago yo ahora con mi vida? O sea, si me dedicaba todos los días 10 horas a mi trabajo, o 8 horas o lo que sea, a mi trabajo, que me hacía sentirme realizado, ¿qué tal? ¿Ahora qué hago? ¿Ir al monte todo el rato? No sé. Entonces, servicios de orientación, cómo redefinir tu propósito de vida, pues no está todavía resuelto. Ahí va a haber un perfil que yo creo que se va a desarrollar, un perfil de, no sé, de asesores o no sé si llamarle coach, no lo sé. Y negocios en ese sentido, en aprendizaje a lo largo de la vida. Existe una iniciativa que se llama Vilma, que además creo que uno de los creadores es de Arrasate también, como tipo estos portales tipo Doméstica, donde tienes cursos cortitos para aprender, yo qué sé, diseño gráfico o macramé, pues bueno, lo mismo pero para personas mayores. Y es pues una clase de yoga o de tai chi o de aprender fotografía o a utilizar Excel o utilizar el smartphone, ¿no? Entonces cada vez están surgiendo más iniciativas de esas y el mensaje es empoderar a las personas mayores y hacerles un poco dueñas de su tiempo y de lo que quieren hacer, ¿no? Que no estén todo el rato, pues, como, no sé, apuntándose a los viajes del Inserso o a las actividades que le proponga el Centro Sociocultural de su pueblo, ¿no? Sí. Que puedan, pues eso, elegir cómo quieren, en qué quieren dedicar su tiempo y su energía. Temas de voluntariados, de participación social en la vejez. Y yo creo que por ahí hay otro nicho. Sí, o sea, por la parte esta de encontrar los objetivos de vida más allá después de... Yo creo que es súper interesante, la verdad, y creo que ahí habría mucho que hacer, porque pues, conozco, de hecho, algunas iniciativas en ese sentido y son súper interesantes. Y luego creo que otro reto interesante, que es totalmente transversal y se aplica en todos los... es la brecha tecnológica que hemos comentado, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que está pasando con los cajeros. Están quitando los cajeros y la gente mayor ya no sabe dónde sacar el dinero, pues, y para nosotros es como sin más, ¿no? Pues, sí. O lo de las ventanillas.
Se cerraron las ventanillas y la gente ya no quiere ir al cajero a sacar el dinero. Creo que eso es transversal y va a ir ocurriendo en todos los apartados. Por ejemplo, me quiero ir de viaje y las agencias pues van a ir cerrando y la gente va a tener que hacer como hacemos ya nuestra generación, comprarlo por internet. La gente mayor también. Entonces, toda aquella empresa que vea ahí suficiente usuario potencial y quiera introducir, pues no sé si una adaptación, ahora esto está pasando, pero para hacerlo más ágil, ¿no? Pues quiero comprar comida, pues lo hago desde el móvil y ya está. Va a ocurrir algo no contrario, pero sí que quiera todas esas cosas que son muy ágiles, tal vez demasiado ágiles para algún tipo de usuario, se va a tener que hacer, o no sé si más complejo, o algo con más asistencia, o algo va a tener que ocurrir para que las personas mayores también estén educadas en poder adquirir esos productos o esos servicios que son a priori más sencillos, pero no tal vez para ellos. Vale. Pues yo creo que es transversal. Antes de darle la palabra a la gente que está escuchando desde fuera, me gustaría, habéis hablado, ¿no? Antes me han hablado sobre una cosa que tenía yo aquí apuntada para preguntar a sus perfiles profesionales. ¿Podéis hablarme brevemente, rápido, un poquito cómo lo veis desde vuestro sector y ya damos paso al público? Vale, yo desde mi perspectiva y lo que veo en Ubicare es que son perfiles como mucho más multidisciplinares. Es decir, una enfermera haciendo algoritmos, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy ingeniera de producto, pero relacionado con mucho más con los servicios de salud. Entonces yo creo que esa multidisciplinariedad va a ser esencial, vamos. Y el tema de... Me da miedo decirlo, pero el tema de entender cómo se generan esos algoritmos o cómo funciona la parte de atrás de los ordenadores, entender esa parte yo creo que va a ser transversal a casi todas las disciplinas, diría, universitarias. Pues yo por añadir algo, porque también opino algo parecido, diría que un perfil nuevo que estoy viendo que está apareciendo mucho en empresas americanas es uno de Customer Success, que es algo así como yo aplico la tecnología, el usuario incluso hasta me ha comprado, pero tal vez el que ha comprado la tecnología y el que luego la tiene que aplicar no es el mismo, ¿no? La ha comprado, por así decirlo, la ha comprado el jefe y ahora el profesional tiene que aplicarlo. Entonces, ahí hay un perfil intermedio que se ocupa de hacer como el seguimiento diario a ese profesional, de llamarle y decirle, oye, ¿qué tal estás viendo? Porque muchas veces con estas tecnologías lo que pasa es que los cogen y lo compran y lo dejan en un cajón, porque rompe su día a día y se queda ahí un poco apartado, ¿no? Entonces hay un perfil nuevo ahí que me gusta, que es ese, básicamente, seguimiento al cliente para ver cómo se está aplicando y para ayudarles en esa adaptación a la tecnología. Vale. Arantxa, Y ¿algo yo más? diría también ese perfil intermedio que está entre el tecnólogo y el etnógrafo, o no sé, el diseñador, que hace como de traductor, ¿no? De las necesidades de las personas a qué tipo de tecnología necesitamos, o es tecnología o no es lo que hace falta, ¿no? Porque a veces partimos como del otro extremo y se nos olvida eso, pues partir de las necesidades reales y los deseos de la gente, ¿no? Vale, es que ricasco, que vamos a dar paso a las preguntas que nos han lanzado. Eskerrik asko Unai, eskerrik asko Arantxa, Iñaki eta Maitane, eta bai badago galdera bat, etxatean, Amaia Galdosek galdetzen dau. ¿Cómo creéis que cambiarán las características de las personas mayores en el futuro? ¿Seguirá existiendo brecha tecnológica? Ea ba, zer diozuen? Bueno, yo creo que claro, pues el perfil de las personas mayores va a cambiar. Por supuesto, cada vez son más las personas que utilizan pues smartphone o todo tipo de tecnologías, pero seguirá evolucionando todo y, por ejemplo, bueno, antes de la grabación, ¿no? Hablábamos del metaverso y de las criptomonedas y demás. Pues bueno, yo ahora mismo pues en ese mundo también me siento un poco pues al otro lado de la brecha, ¿no? Y entiendo que como seguirá todo evolucionando, pues siempre existirá esa brecha y siempre será necesario que cuando se apliquen las tecnologías, todas las posibilidades que ofrece la tecnología,
cuando se aplican, pues habrá que seguir adaptando a la diversidad de personas que exista, porque cada vez serán más diversas y cada vez pues tendrán pues eso, una distancia respecto a esa tecnología nueva que se haya desarrollado, ¿no? No sé si opináis lo mismo. Sí, o sea, al final yo creo que la evolución tecnológica no va a ir cada vez más rápido todavía, entonces vamos a ver cómo aparecen cosas más nuevas, entonces pues habrá gente que ya va a estar más reticente a aprender, a transformarse su forma de haber hecho una cosa en una forma diferente, entonces esa brecha va a existir. Entonces el reto va a estar en cómo rompemos esa brecha, cómo nos habituamos al cambio. La pregunta es muy interesante. Al final, ¿cómo van a ser las personas mayores en el futuro, ¿no? Pues si tenemos suerte somos nosotras. Entonces, esas personas mayores pues serán lo que nosotros deseamos y lo que nos gusta hoy pues igual no nos gusta en el futuro, pero más o menos vamos a ser nosotros. Entonces, vamos a saber muy bien cómo van a ser esas personas y cada uno, pues eso, si hay en la actualidad seguimos siendo jóvenes y ya vemos una brecha con algunas tecnologías, pues está claro que luego esa decisión de cada uno, identificar en qué tecnologías le interesa y cree que tiene el deseo de utilizarlas y cuáles no. Yo creo que también parte de nuestro trabajo como ingenieros o ingenieras es ser capaz de desarrollar tecnología, pero también hacerla inclusiva para todos, ¿no? Porque igual no Arantxa tiene que entender lo que es una criptomoneda, pero sí poder utilizarla el día de mañana si sigue en auge. Seguramente sí, porque el otro día alguien me preguntaba algo sobre el metaverso y yo decía, pues es que igual estoy en el metaverso y no me he dado cuenta, porque vete a saber, ¿no? Porque al final vamos adoptando tecnología casi sin darnos cuenta, digo, lo mismo estoy utilizando el metaverso y no me he enterado. Pero eso sería lo bueno, ¿no? Que se aplicaran los avances así de forma natural y algo me ha venido que quería comentar y ahora se me ha ido, ¿eh? Sí. Se ha convertido en virtual. Sí. Sí, que quería decir que las personas mayores en el futuro yo creo que van a tener van a estar igual más empoderadas que las personas mayores que tenemos hoy en día, igual, por ejemplo, las mayores de 80 años de hoy en día, ¿no? Que son mucho más agradecidas o mucho más, bueno, pues conformistas con lo que tienen, ¿no? Pues porque han vivido un pasado diferente, nosotros estamos acostumbrados a elegir lo que queremos y tenerlo ya, y entonces en el futuro yo entiendo que seguiremos queriendo eso, ¿no? Y que no nos vamos a conformar con el servicio que nos ofrezcan de cualquier manera, ¿no? Sí, probablemente seamos, no sé cómo más llamarlo, pero exigentes. demandaremos más. Sí, somos distintos, yo creo. Hemos nacido con la tecnología casi. Pero... Eso es. Vale, pues eskerrik asko Iruri etortzegatik. Muchas gracias por venir a los tres. Vale, en resumido, pues hemos visto cómo la tecnología va a ser clave, pero también va a ser clave que haya esas personas detrás cuidando a las personas y que se apoyen esa tecnología. Aunque nada, eskerrik asko guztioi eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ba, mila esker, lau gonbidatuei, esandakoa oso solasaldi interesgarria izen da, eta Alumni Elkartetik bakarrik esan behar dugu, honekin, hirugarren saio honekin bukatzen dugu aurtengo zikloa, eta hurrengo urtean hemen izango gaituzula berriro ere. Mila esker gaurko partaideei eta aurreko saioetan gurekin egon dien guztiei. Mila esker guztiei.